Como les comentaba, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión correspondiente a nuestro módulo 20 y revisar lo que sería nuestro orden del día como primer paso en nuestra sesión. Y bueno, el primer punto, como siempre, es la bienvenida y agradecerles por el tiempo que dedican a esta sesión. Espero les ayude mucho. Recordarles lo que es las reglas de la etiqueta o reglas de comunicación. Vamos a tener, como en las sesiones anteriores, nuestra parte de preguntas y respuestas con relación a nuestras dos actividades de esta semana, y una vez que hayamos dado respuesta a las dudas que tengan, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Ok, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor, Leticia? Ok, pues el título de nuestra actividad integradora 5 es Iniciativa Ciudadana. Les comentaba aquí precisamente que considero muy importante esta introducción, y esto porque aquí nos da un panorama bastante claro de lo que sería un problema ambiental y un conflicto socioambiental derivado de este, cómo y de dónde se generan los problemas ambientales y cómo estos son precursores de los conflictos sociales, de los cuales tenemos que identificar uno que se esté suscitando en nuestra comunidad, ¿ok? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es si ya tienen claro o están seguros de cuál va a ser su conflicto socioambiental derivado de la problemática ambiental la cual esté ocurriendo en su comunidad o en su estado. ¿Todo bien con este punto? Recuerden que es lo básico, o es la base, mejor dicho, para desarrollar de manera correcta todos sus puntos posteriores de nuestra actividad integradora 5. Ok, por aquí si alguien tiene alguna duda, pues de una vez la podemos ir resolviendo con relación al conflicto socioambiental. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, Selene. Vamos, bueno, antes de pasar a comentar a este a comentar su duda o su observación de su compañera Selene, voy a retomar algunos puntos importantes de lo que es la introducción para sus compañeros que consulten posteriormente lo que es la sesión. Entonces, de aquí los puntos importantes que quiero que siempre tengan presentes es que los problemas ambientales se derivan de lo que son las actividades humanas, que es lo que nos indica precisamente nuestra introducción. En esta parte que dice: el ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente y esto es lo que las actividades que nosotros realizamos precisamente para satisfacer nuestras necesidades, que son las actividades que yo le estaba mencionando, que son las actividades de las personas, las cuales dan origen a nuestros problemas ambientales. Entonces, unos ejemplos que nos menciona aquí es construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales.
y nos indica que esto ha derivado en problemas ambientales, ¿sale? Entonces le estoy diciendo o comentando que los problemas ambientales son originados por las actividades humanas, ¿ok? ¿Y cuáles serían estos problemas ambientales que derivan de las actividades humanas? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos ejemplos de problemas ambientales derivados de nuestras actividades podría ser la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. ¿Ok? Entonces, estos podrían ser algunos ejemplos de nuestros problemas ambientales. Y después nos dice, estos problemas han sido desencadenantes de conflictos sociales ocasionados por ciertas prácticas políticas económicas sobre el uso, control, manejo, acceso y explotación de los recursos naturales de un ecosistema. Entonces, les comentaba que si nosotros identificamos un problema ambiental que puede ser la deforestación, por ejemplo, tenemos que identificar un conflicto socioambiental relacionado con la deforestación, que va a ser nuestro problema ambiental. Ok, entonces nuestro conflicto social podría ser, o si ustedes retoman, no algo, es o sería algo que eh, se está se está desencadenando, lo cual está afectando a la población de cierta manera por la actividad de otro grupo de personas, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a tener un conflicto, que es lo que la deforestación que está siendo provocada por un grupo de personas, ya sea por un desarrollo carretero o lo que ustedes gusten y manden, está ocasionando como afectación a otro grupo de personas, las cuales se van a manifestar y esto va a conducir precisamente a un conflicto socioambiental, ¿vale? Esa es la forma en que lo tendremos que estar analizando. Espero que con esto les quede un poco más claro. En la parte del propósito y qué necesito, bueno, esa parte ya la revisamos, no hay ningún problema, que entregaré. Aquí es importante que recuerden que es identificar el conflicto socioambiental que se presenta en su comunidad, ciudad, municipio o estado, o sea, puede ser en cualquiera de estos tres niveles, para que no solo se limiten a lo que sea el lugar donde viven. Bueno, ahora retomando el comentario de su compañera Selena Alejandra, dice que no tiene ningún problema en definir qué es un problema ambiental y un conflicto social derivado del problema ambiental. Sin embargo, no ha encontrado la noticia que le preocupa que no pueda realizar su actividad. Ok, Alejandra, aquí en esta actividad 5 no hay ningún punto donde te solicite que busques una noticia, ¿vale? O no sé por qué tú estés mencionando que tienes que incluir alguna noticia, o a qué te refieres con la noticia, con tu problema ambiental o tu conflicto social. A eso le denominarías noticia. Alejandra. Alejandra. Ah, ok, como noticia, te refieres al conflicto social, ¿sale? Ok, recuerda que o sea, está muy fácil, no tiene que ser exclusivamente de tu comunidad donde estás viviendo, puede ser de alguna parte del municipio, puede ser de alguna parte del estado. Recuerda que todo el tiempo por ahí se están reportando que ya hubo un cierre de carreteras porque en tal lugar hubo un derrame de, no sé, algún producto químico, ¿no? Entonces ahí se generó un problema ambiental
que generó un conflicto socioambiental en la población, ¿sale? También por ahí se dan a conocer noticias o reportes donde precisamente se, se da la contaminación de un río, por ejemplo, ¿no? O que ya se desbordó, se rompió un canal que lleva, por ejemplo, aguas residuales, ¿no? O que una empresa ya por ahí salió que está emitiendo mucha contaminación al ambiente, puede ser contaminación auditiva, puede ser contaminación del aire, puede ser contaminación del agua, puede ser contaminación del suelo. Cualquiera de esas actividades van a generar problemas ambientales. De hecho, algo que ustedes podrían buscar y seguramente lo van a encontrar, información relacionada con el lugar donde se destina para eh, para que ahí sea vertidos los desechos que se recolectan de la población en general. Esto sería ya un relleno sanitario, por ejemplo, o un basurero municipal. Recuerden que esto también es un problema ambiental derivado de nuestras actividades. ¿Y cuáles serían nuestras actividades? Bueno, pues aquí prácticamente todo lo que hacemos como individuos durante nuestra vida cotidiana, ¿sale? Entonces, estos son ejemplos básicos, Selene, de lo que tú puedes retomar, ya sea de algo que esté reportado en algún medio de comunicación o simple y sencillamente algo que tú veas que está pasando en tu comunidad y decidas retomar ese tema. Ok, normalmente, bueno, quiero pensar que si el problema es lo suficientemente grave y ya lleva un conflicto socioambiental que está escalando o que está afectando mucho a un cierto sector de la comunidad, obviamente se va a haber cierto tipo de confrontación. La confrontación no precisamente tiene que ser contra otro grupo de personas. Puede ser que la confrontación o la manifestación se haga hacia las autoridades que hacen, por ejemplo, caso omiso de los reportes de lo que el grupo está padeciendo como conflicto o afectación socioambiental, ¿vale? Por ahí también pueden encontrar ejemplos de relacionados con la explotación de recursos. Por ejemplo, creo que todos sabemos el problema que tienen por ahí en algunos lugares con la siembra y cultivo de aguacate. También por ahí tenemos información sobre la actividad minera y los problemas que se han generado de comunidades contra empresas de ese tipo. También tenemos la información de que en algunos lugares la explotación del agua por parte de empresas como Coca-Cola han generado también conflictos sociales. Ok, sí, Isadora, precisamente un conflicto social podría ser el desabasto de agua. Solo tendrías que indicar esa falta de agua debido a que se está dando. Puede ser que esté contaminada el agua o haya sobreexplotación o sean las dos, ambas situaciones, ¿vale? Sí, recuerda, Selene, que no tiene que ser precisamente de tu comunidad. Trata de expandir la búsqueda y seguramente vas a encontrar algo que puedas utilizar. Vale, entonces sigamos avanzando porque hoy tenemos que hacer el ejercicio de la gráfica. ¿Cómo lo realizaré? Consulta un recurso que se encuentra en la plataforma. Eso es relacionado con la identificación del problema ambiental y el conflicto social. Ok, por aquí en el punto 4, Selene y para todos dice, documentate en fuentes de información
confiables para integrar el procesador de textos con los siguientes planteamientos. Esto quiere decir que puedes retomar información de todas las fuentes que tú consideres necesarias. Pueden ser 2 o 3 periódicos que hablen de un problema ambiental, pero que entre todos retomen el aspecto del conflicto social también. Entonces, ahí puede ser un elemento que puedes tú tomar en cuenta. ¿Qué tiene que incluir nuestro procesador de textos? Bueno, su portada, y tienen que hacer, como revisamos la sesión pasada, el análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto seleccionado. Esto es dependiendo si es de su comunidad, ciudad o municipio o estado. Y responder los siguientes planteamientos. Primero, describe los motivos ambientales que originaron el conflicto. Esto es, los motivos ambientales se refiere a aquellas actividades y los porqués de cómo fue que se originó el problema ambiental, ¿vale? Después hay que mencionar las características del ecosistema. Esto ya lo han hecho ustedes, bueno, más de una ocasión. Ahora, es importante, esto lo pueden hacer de diferentes formas. Pueden poner, no sé, ahorita se me ocurre que incluyan una gráfica donde diga factores bióticos y abióticos de la ciudad de Monterrey, por ejemplo. Y ahí van a poner factores bióticos, temperatura promedio de la ciudad de Monterrey, pero recuerden que tienen que dar el dato de la temperatura. Altitud de la ciudad de Monterrey y dan el dato de la ciudad de Monterrey, ¿sale? Flora característica de la ciudad de Monterrey y ponen ahí 2 o 3 ejemplos de flora que se encuentra en la ciudad de Monterrey. Fauna que podemos encontrar en la ciudad de Monterrey o característica de la ciudad de Monterrey y ponen 2 o 3 ejemplos, ¿vale? Entonces, es así como podrían mencionar las características del ecosistema para sus compañeros que consultan posteriormente la sesión. Recuerden que las características del ecosistema, aquí nos pone entre paréntesis factores bióticos y abióticos, no es mencionar nada más agua, luz, calor, etcétera, ¿no? O en los abióticos, bacterias, hongos, árboles de pino, o sea, es definir precisamente cuáles son los factores bióticos y cuáles son los factores abióticos específicos precisamente para el ecosistema donde está ocurriendo el conflicto que ustedes identificaron. Siguiente punto. Describe cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen. Aquí hay que definir o indicar cuáles son los grupos. Puede ser alguna empresa, puede ser por otro lado el gobierno, puede ser la población de alguna localidad versus una empresa, puede ser también la población de una misma localidad que tenga un problema entre los mismos pobladores. Es lo que ustedes tienen que indicar en este punto. Siguiente fase, tenemos que responder las siguientes preguntas, así como cómo van, qué actividades económicas se ven afectadas o impactadas por el desarrollo del conflicto, y aquí solo tienen que mencionar aquellas que ustedes verifiquen que están siendo impactadas por el conflicto socioambiental que está desarrollando. Puede ser que en los tres sectores se encuentren alguna actividad, puede ser que nada más se encuentren afectación en el sector primario y terciario, o puede ser que nada más se encuentre, por ejemplo, afectación en el primario o en el secundario, ¿no? Cualquiera de estas opciones es válida, solo si es importante que ustedes sean congruentes con el conflicto socioambiental que están reportando, ya que si reportan un conflicto socioambiental que no está relacionado, por ejemplo, con el sector de las actividades terciarias, pues ahí sí no se los puedo dar como válido. Siguiente pregunta, ¿de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de las personas que habitan en la localidad afectada? Aquí tienen que decir, bueno, el conflicto impacta en estos servicios ecosistémicos. Recuerden que son todos los recursos que obtenemos del ambiente. Entonces, el ejemplo más claro es
es la disponibilidad del agua. Entonces, si no tenemos disponibilidad de agua, que es un servicio ecosistémico, obviamente va a afectar la calidad de vida de los habitantes de donde está ocurriendo este conflicto, ¿vale? Entonces, algo así tendrían que ustedes indicar con relación al conflicto que ustedes identificaron. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, sigamos avanzando. Siguiente fase, que es fase de crisis, tenemos que dar respuesta a la siguiente pregunta y dice, ¿cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Y nos pone algunos ejemplos que pueden ser protestas, saqueos, denuncias o agresiones, entre otras. Ya ustedes tendrán que indicar cuál fue la que encontraron reportada. También tenemos que o tienen que desarrollar un comentario breve sobre la postura que han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos de conflicto. Esto es, si las actividades, perdón, si las autoridades han presentado o se han presentado en el lugar o se han tenido un acercamiento o si de plano han hecho caso omiso o se han presentado pero no le han dado seguimiento o solo lo tienen ahí, pero simple y sencillamente no atienden a ambas partes del conflicto para darle solución a este. Siguiente fase, fase de desescalonamiento. Y el primer punto que nos solicita aquí es el siguiente. Con base en la investigación que has desarrollado, explique y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Eso es una reflexión, ¿sale? Con base en lo que ustedes ya consultaron. Si yo encontré que hay un conflicto por deforestación en algún lugar, yo voy a decir, bueno, yo consideraría que eh, sí hay precisamente una condición o condiciones para que haya una negociación de ambas partes, ya que debido a, y ya yo daré por ahí una breve explicación de lo que considero. Y también nos piden dar respuesta o hacer un comentario de lo siguiente. De acuerdo con los tres ejes de desarrollo sustentable, tenemos que dar respuesta, perdón, a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad? Entonces, en este segundo punto que nos piden desarrollar de la fase 4, tenemos que hacer una propuesta que incluya un beneficio ecológico, social y económico. Entonces, retomando el ejemplo de la deforestación, por la actividad que ustedes quieran, en agricultura, por ejemplo, ya sea cultivo de maíz, cultivo de aguacate, cultivo de qué les gusta, de haba, de frijol, de lo que ustedes quieran. Digamos que hay por ahí proyectos que están desarrollando es más, puede ser un cultivo de agave, que eso tienen ese problema de los cultivos de agave en el estado de Jalisco. Hay una tremenda deforestación por el cultivo de agave. Entonces, tomemos ese ejemplo. Yo digo, bueno, tenemos un conflicto entre unas personas de una comunidad que están padeciendo la deforestación por proyectos de cultivo de agave. Entonces, lo que yo propondría sería, por ejemplo, hacer un mejor manejo de los planes del cultivo del agave a la vez que se implementan planes de reforestación, crear un comité de vigilancia el cual pueda dar seguimiento tanto a los planes del desarrollo del cultivo de agave como al plan de reforestación que se está implementando y contrastar los resultados para poder ver cuál es el avance de ambos puntos y que ambos sectores estén de acuerdo en cómo se están desarrollando las actividades, ¿no?
Algo así tendrían ustedes que plantear para lo que sería la propuesta con relación a lo ecológico, lo social y lo económico. Recuerden, en lo ecológico, en esta parte tenemos la reforestación. Lo social es que vamos a tomar en cuenta ambas partes para que estén conformes. Y lo económico, obviamente, vamos a estar dándole seguimiento al cultivo de agave, que es una fuente de ingreso para muchas personas que hacen este cultivo, a la vez que esto genera un ingreso tanto para las personas que hacen el cultivo como para las empresas que se dedican a la elaboración, en este caso del tequila, ¿vale? Algo así sería. Y por último, aquí en esta fase 4 nos piden incluir las fuentes de consulta que ustedes hayan utilizado con base en el manual de citas de Prepa en línea CEP 2023, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ninguna, ok. Bueno, vamos a la parte final. Esta ya se la saben. Una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo con el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y cuidar la terminación de guardado al cargarlo a la plataforma, asegurándonos de que funcione o que esté guardado correctamente, porque como saben y esta nota nos dice, no se aceptarán capturas de pantalla para lo que es la evaluación. Ok, vamos a la actividad integradora 6, que es optimización de recursos, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, en la introducción, el propósito y qué entregaré, ya lo revisamos. Vamos a la parte de cómo lo realizaré. Y aquí nos pide hacer un ejercicio sobre un trayecto que realizaríamos de nuestro domicilio a lo que sería el castillo de Chapultepec, utilizando la herramienta de Google Maps, que esta parte ya la revisamos la sesión pasada. Nos dice en el punto número 2 que es importante que tomemos en cuenta todos los medios de transporte y diferentes rutas que se puedan utilizar con base en la información que den nuestra herramienta de Google Maps. Y esta información que nos dé la herramienta de Google Maps la vamos a ir capturando en esta tabla, que es el punto número 3, donde nos dice que tenemos que registrar la información considerando que cada tipo de transporte es una variable, por ello hay que plantear todos los que estén al alcance. Esto es, todo lo que nos dé todos los que nos dé la herramienta de Google Maps. Y nos pone un ejemplo aquí del automóvil, donde nos dice que hay dos rutas que podemos tomar en este ejemplo con base en este tipo de transporte, una gratuita y una de peaje. En la gratuita tenemos un kilometraje menor que en la de peaje. Recuerden que las rutas de peaje normalmente son un poco más largas, pero estas suelen ser vías rápidas, por lo que nos ahorran tiempo, aunque son un poco más largas. Nos dice que tenemos que incluir el costo. Perdón, el costo aproximado en pesos, ¿vale? Y para el ejemplo de la ruta gratuita, bueno, solo incluimos la gasolina, y para la ruta de peaje incluimos gasolina más el costo del peaje de la ruta que obviamente vamos a utilizar. Tiempo en minutos, les comentaba que es importante que pongan el tiempo en minutos, porque así van a ver reflejada esta variable de manera más confiable, o la van a poder ver de mejor forma en su gráfica. La siguiente fila nos dice que tenemos que indicar si es sustentable o no el tipo de transporte que estamos reportando en esta tabla. Ahí nada más es sí o no sustentable, o si es sustentable. Con eso es suficiente.
Y por último, tenemos que indicar si existe o no existe una norma reguladora con respecto al tipo de transporte. ¿Dudas con relación al llenado de su tabla? Ok, dice, lo único que su compañera Selene que le falta para terminar su actividad es rellenar la columna de la norma reguladora. Estuvo investigando, pero no sale un dato específico para cada tipo de transporte. Ok, aquí Selene, la norma reguladora, por ejemplo, para transporte público y automóvil sería la misma. Ambos tienen que cumplir con esta regla de verificación de automóvil, ¿sale? Aquí no hay para donde se haga, ya sea un camión o un camión de transporte, por ejemplo, de cualquier línea, o una combi suburbana, o algún camioncito de esos suburbanos, o algún otro transporte público que sea de este tipo que ustedes pueden tomar. O sea, no hay más. En lo que se refiere a pie o a bicicleta, aquí hay una norma reguladora de movilidad que aplica para todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, ¿sale? Entonces, así la podrías buscar. Para el avión, lo único que tendrías que buscar es normas reguladoras aplicables al transporte aéreo, ¿sale? Y con eso te vas a encontrar ahí las normas que les apliquen. Y pones quizá nada más alguna que tú consideres, si quieres incluir el ejemplo. No es necesario que incluyan el ejemplo. Aquí están incluyendo el ejemplo, pero lo están incluyendo porque obviamente el ejemplo dice que sí aplica alguna, pero si no aplica ninguna, obviamente no tienen que incluir el ejemplo. Su compañera Jean dice, para el viaje a pie o bicicleta dentro del gasto aproximado se puede colocar un gasto aun cuando no sea gasolina, por ejemplo, una botella de agua. Sí, Jean, lo pueden incluir el de comida, pueden incluir si tienen quizá que hospedarse porque son 2 o 3 días de caminata, pueden hacerlo, pero en este caso, digo, es un costo aproximado, no se preocupen mucho de que sea algo exacto, solo sea algo muy aproximado, muy general, para que no se les complique, ¿vale? Su compañera María del Carmen dice, en el transporte público no me sale kilómetros en Google Maps y los demás así como los encuentro. Ok, de todos modos, en el Google Maps o directamente en el buscador de Google también puedes poner distancia de donde tú te encuentres al castillo de Chapultepec, y ahí te va a arrojar el dato de los kilómetros aproximados. Es el que podrías tú tomar para este punto que te hace falta, o podrías poner el punto de salida precisamente de donde vas a tomar el camión al castillo de Chapultepec, y va a ser un dato aproximado de la distancia. ¿Alguna otra duda? Puedes también tomar la del automóvil, solo recuerda que tienes que seguir la ruta me parece, de peaje, que normalmente casi todos los camiones viajan por rutas de peaje. Bueno, si no tienen más dudas, podemos seguir avanzando. Punto número 4 nos dice, con base en tus conocimientos previos de estadística, elabora una gráfica de barras con las siguientes variables: tipo de transporte, distancia, tiempo y costo. En este punto, ahorita vamos a ver al final nuestro ejercicio. Su compañera Selene dice, entiendo que entonces hay que poner alguna regla que tenga que seguir el transporte, ¿verdad? Exactamente, puede ser una regla general o puede ser una regla particular que tú encuentres específicamente para ese tipo de transporte.
Compañera Eugenia dice, yo no estoy tan lejos, por lo tanto, si me da una ruta en Google de avión, no te la va a dar si estás cerca, Eugenia, si no te la da, obviamente nada más ahí en el ejemplo del avión, puedes hacer dos cosas, o quitas el tipo de transporte de avión, o le pones nada más, no aplica. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, vamos al punto número 5 entonces. Punto número 5 dice, analiza la gráfica y responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Entonces aquí ya saben, dependiendo del tipo de transporte, vamos a encontrar si tiene o no impacto, y si tiene impacto vamos a tener que, o van a tener que decir o indicar cómo este tipo de transporte está impactando en el medio ambiente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Entonces, tenemos que comparar con base en los datos de nuestra gráfica la variable costo versus la variable tiempo. Y vamos a ver qué pasa cuando aumenta el costo con relación al tiempo o cuando disminuye el costo con relación al tiempo. ¿Sale? Y por último, tenemos que dar respuesta a cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. Entonces, ya ustedes tendrán que decir o indicar cómo o por qué este tipo de transporte o los medios de transporte generan un impacto positivo en su inversión de tiempo cuando se realiza precisamente un traslado de un punto a otro, ¿ok? Dos, con relación al análisis de la gráfica. Ok, Selene, dice, no puso en nada de gasto al ir caminando o en bicicleta, ¿hay algún problema? No, también no es necesario que lo incluyan porque vamos a tomarlo como si fuera precisamente el recorrido de un solo jalón. Por ejemplo, si les pone que tienen que ustedes pedalear su bicicleta 25 horas seguidas, bueno, vamos a decir que lo pudiéramos hacer, ¿no? Subir unos 25 horas seguidas a la bicicleta y pues no nos generaría realmente un gasto, ¿ok? Ok, sí, no hay problema, Carmen. Sí, Elba, ahorita vamos al final de revisar la actividad, vamos a hacer el ejercicio de la gráfica. ¿Alguna otra duda? ¿O algún comentario hasta aquí? Bueno, sigamos avanzando. Punto número 6, lo que tiene que ir incluido en nuestro procesador de textos. Como siempre, nuestros datos serían nuestra portada, la tabla de registro, que es donde vamos a colocar todos los tipos de transporte con todos los datos que nos piden, nuestra gráfica de variables, que es una sola gráfica, ahorita vamos a hacer el ejercicio, el análisis de la gráfica, que son las preguntas y respuestas del punto número 5, la conclusión de nuestra gráfica de variables, la cual tiene que responder la siguiente pregunta: ¿qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno? Recuerden que esta pregunta su respuesta se debe desarrollar con base en el análisis de su gráfica. Y por último, tenemos que incluir las referencias con base en el manual de citas Prepelínea CEP 2023. ¿Ok?
Posteriormente, ya saben, y esto ya es así como que algo que suena muy repetitivo, dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, pedir un nombre grupo, libre de caracteres especiales y cargar el archivo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. Igual que la actividad pasada, en esta no se aceptan capturas de pantalla para la evaluación de esta actividad. Ok, ¿dudas antes de irnos a realizar nuestro ejercicio? Nada. Ok, entonces déjenme, les comparto la pantalla del Excel. Y si tienen alguna duda, ahorita nos regresamos a revisarla. A ver si me pueden indicar o corroborar nada más si ya la pueden ver. Ok. Aquí ya se van a dar cuenta precisamente que esta es la tabla prácticamente que revisamos para lo que es la elaboración de nuestra actividad, la gráfica, perdón, que tenemos que realizar en la actividad integradora 2, la gráfica de barras, ¿ok? Entonces, aquí recuerden que teníamos, en lugar de tipo de transporte, teníamos tipo de proteína, ¿ok? 1, 2, 3, 4, todos los tipos de proteína que nos mencionaban ahí. Entonces les comentaba que en lugar de tipo de proteína iba a ir el tipo de transporte, ¿vale? Y en lugar de días iban a ir las variables, que aquí la variable es distancia, tiempo y costo. Recuerden que el tiempo debe de ir en minutos. ¿Ok? Entonces, este lo vamos a eliminar. Y estos son los datos que vamos a utilizar. Digamos que tenemos aquí auto, avión y transporte público. Transporte público. Transporte público. ¿Ok? Aquí pueden incluir después cualquier tipo de ejemplo de tipo de transporte que ustedes consideren. Ok, distancia en kilómetros. Recuerden que debe ir en kilómetros. Y el costo debe de ir en pesos. ¿Vale? Entonces, de manera aleatoria vamos a poner unos números más grandes o más pequeños. En lugar de 600, vamos a poner 190 minutos. No, en auto vamos a poner 400 y en avión vamos a poner 100, 120 para que nos dé algo más o menos coherente. En distancia, el avión obviamente como atraviesa va a ser menor la distancia, entonces vamos a poner 240 kilómetros. El autobús, digamos que sigue una ruta donde tiene que pasar a algunos otros paraderos, vamos a poner 440 kilómetros.
Y en el auto, como vamos directo, vamos a poner 380 kilómetros, ¿ok? Ahora, el costo del auto, digamos que van a ser, incluyendo, aquí vamos a incluir otro ejemplo. A ver, en lugar, estos los vamos a recorrer hacia bajito. Y aquí le vamos a poner auto peaje. 295, tiempo 370 minutos y un costo. Empezamos con los costos. El auto me va a costar 2,000 pesos en el auto en la ruta gratuita. De peaje me va a costar 2,800. El avión me va a costar, por ejemplo, 3,000 pesos en total. Y el transporte público me va a costar 1,700. ¿Vale? Esos son los datos que vamos a utilizar. Pero recuerden que estos los deben sacar ustedes de la herramienta de Google Maps, ¿vale? Entonces, así es como nos quedaría nuestra tablita. Ya ven que es muy fácil, solo hay que ir sustituyendo. Y pues para la gráfica ya saben que solo seleccionamos, ¿sale? Esto y nos vamos aquí a insertar en donde está la flechita de gráfica de barras. Le vamos a dar clic y nos vamos a ir a la primera. Aquí sí es importante que se vayan de todas las que nos dan, que retomen esta. ¿Por qué? Porque este tipo de gráficos nos va a permitir estar comparando las diferentes variables que aquí vamos a estar introduciendo, ¿vale? Entonces le dan, ahí ya la estaban viendo. Recuerden que hay que modificar nuestro título. Y como ustedes pueden ver, ya dependiendo del tipo de variable, nos indica un color diferente de barra, ¿sale? Tenemos el ejemplo del tipo de transporte en el eje X, que es lo que les mencionaba. En el eje Y, ¿por qué? ¿Alguien me podría decir por qué no tenemos unidades definidas en el eje Y? ¿Alguien sabe por qué no tenemos unidades definidas en el eje Y? No, su compañera Leticia dice que no. ¿Alguien más? Ok, su compañera Selene dice porque ahí se van a medir todas las variables. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, es correcta la respuesta de su compañera Selene. Recuerden que aquí en el eje Y tenemos lo que serían la escala para todas las diferentes variables que tenemos. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos en lugar de auto gratuita, autopeaje y avión, tuviéramos peras, manzanas y aguacates, podríamos comparar las variables de producción por mes de kilogramo, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos una escala y aquí abajo, en lugar de distancia, tiempo y costo, tendríamos, en lugar de distancia, podríamos tener kilogramos y aquí podríamos tener, ¿qué fue que la otra que les dije? No sé, alguna otra variable que ustedes quieran incluir. Entonces sí podríamos comparar aquí peras con manzanas. Lo que no tendríamos aquí que poner es, por ejemplo, 5 kilos de peras manzanas, sino que por cada una de nuestras variables, dependiendo de lo que estemos comparando, nosotros vamos a tomar el valor que corresponde a nuestra variable. En este caso,
distancia, que la tenemos, o mejor, un ejemplo más fácil, costo, que lo tenemos representado en color gris, el costo para el auto en lo que es la variable gratuita, tenemos un valor de 2000, a diferencia de la variable del costo del avión, que tenemos, por ejemplo, de 3000, ¿sale? ¿Cómo vamos a realizar el análisis? Aquí les decía que es importante que incluyan todos los tipos de transporte que ustedes les den, porque aquí van a poder, o sea, podemos agregar 4 o 5 más y ustedes ya van a poder ver, bueno, si me voy es más, pudimos haber incluido bicicleta, vamos si quieren a incluir bicicleta, bici, bici. Y vamos a ver que son 360 kilómetros y en tiempo van a ser 900 y en costo va a ser cero, por ejemplo, ¿no? Ok, ya tenemos bici aquí, entonces estamos en el análisis. ¿Cómo vamos a analizar? Bueno, nos pide que analicemos para dar respuesta a nuestras preguntas, que analicemos, por ejemplo, cómo impacta el costo del trayecto en nuestra inversión de tiempo, ¿no? Entonces, costo del trayecto, costo del trayecto está en color gris contra nuestra inversión de tiempo que está en color naranja, ¿sale? Entonces, voy a comparar el primer tipo de transporte, que es el auto gratuito, por ejemplo, con bicicleta. Pues el costo es muy poquito en la bicicleta, pero el tiempo se eleva un poco a comparación de el auto gratuito, que el costo se eleva, pero el tiempo disminuye. Aquí, por ejemplo, de casi 1000, que el valor es 900, a menos de 500, ¿no? También podemos comparar el ejemplo del avión en costo y tiempo con auto y peaje, o con la bicicleta, o con el transporte público, ¿sale? Y ahí ustedes tendrán que ir haciendo este análisis. Sí, Isadora, tienen que colocar sus datos en la gráfica. Recuerden que ahí eso siempre deben de tomarlo en cuenta. Lo pueden colocar aquí junto al título sin ningún problema. Y y ahí colocan sus datos, ¿no? Entonces aquí pueden incluir sus datos, tienen espacio. Su compañera dice, la gráfica es captura de pantalla o copian y pegan en el documento Word. Aquí es bien fácil, copian y pegan, no hay ningún problema. Seleccionan su tabla, perdón, su gráfica, le dan botón derecho y aquí les pone la opción copiar, o en su caso la pueden cortar. Cualquiera de los dos, si copian o cortan, da lo mismo, la gráfica la van a poder pegar donde ustedes necesiten colocarla, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Nada, ok, bueno, me voy a regresar tantito a compartirles la pantalla del procesador de textos para que vean precisamente, por ahí yo creo que ya la están viendo, cómo es que ya la pegué en mi procesador de textos. Aquí estábamos revisando las indicaciones y aquí abajo está mi tabla, ¿sale? Si ustedes quieren acomodarla para que no se les mueva el botón contrario también, o se van aquí a este cuadrito y aquí dicen dónde tienen que colocar dónde quieren colocar la tabla, le dan en
perdón, le dan en este que está aquí, que dice detrás del texto, y ya la van a poder mover, ¿sale? Y acomodarla donde ustedes quieran. Para que no se les mueva el texto, ya nada más tienen que ir ajustando el texto con respecto al punto donde quieren poner la gráfica, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda con relación a la actividad 5? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Entonces, bueno, si ya no tienen más dudas, ahí está el ejemplo. Recuerden que la grabación se las dejo en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones. Y si ya no tienen más dudas, vamos a dar por cerrada nuestra sesión. Muchas gracias por su tiempo, por haberse conectado. Espero que les vaya muy bien en estas dos actividades, más en la actividad integradora 5, porque si por ahí ya alguien revisó un poquito del proyecto integrador, ahí también tienen que identificar un conflicto socioambiental. Entonces, porfa, que quede clarito esto del conflicto socioambiental y el problema ambiental, ¿vale? Entonces nos vemos por aquí la próxima semana, el día miércoles. Gracias a todos por su tiempo. Que tengan muy bonita noche y muy bonito fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias a todos.